la reunión, ¿no? Sí. Ahí está. No te olvides de mandar el... Ya lo vamos a hacer, ¿eh? Ya son 29, Jacqueline, Walter, Víctor, Tatiana, Ronaldo, Reise, Pablo, Espino, Lionel, Justo, Josman, Jesús Cristian, Jeffrey, Héctor, Gonzalo, Giancarlo, Ana Velázquez. Empezamos en 1 minuto, por favor. Mira, Raúl, aquí. Más bien, si nos puede dar por el chat los títulos de las capacitaciones para ir anotándolos en nuestras listas de asistencia. Por favor, Isabel. Sí, no te preocupes. Señora Yerto, buenas tardes. Estimados compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la capacitación que corresponde en materia de hostigamiento sexual en el teletrabajo y también en materia de protección de datos personales, de seguridad y confianza digital en el teletrabajo. Lo va a dictar la doctora Isabel Bayón de Estudios Abogados Margaret, ¿no? Adelante, Isabel, podemos empezar. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Bayón, soy asociada del estudio Salas Rizopatrón Margari. Y como les comentó el señor Castro, el día de hoy vamos a
realizar una capacitación, una breve capacitación en materia de hostigamiento sexual y de protección de datos personales y confianza, seguridad y confianza digital, considerando que ustedes van a empezar a realizar sus labores en la modalidad de teletrabajo, ¿no? Disculpen que no prenda mi cámara, tengo ahí un pequeño problema para poder conectarla, pero igual voy a realizar ahora una presentación. Coméntenme si es que la ven ahora que la proyecte. A ver. ¿Logran ver la presentación? Sí, doctora, conforme, se puede ver. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces... Más bien, si podría levantar un poquito su volumen, sí le agradecería. Sí, no te preocupes. El día de hoy vamos a iniciar con la capacitación en materia de hostigamiento sexual. Y esta primera parte de la capacitación, bueno, esa es un poco la agenda de la capacitación del día de hoy, ¿no? Vamos a iniciar con una discusión de casos que busca ser dinámica. Entonces, les pido que a partir de la revisión breve de algunos casos puedan participar y en conjunto podamos ir iniciando con lo que podemos entender de cuando estamos hablando de un caso de hostigamiento sexual, ¿no? Esa es la finalidad de esta primera parte de la capacitación. Una segunda parte de la capacitación, ya vamos a entrar a hablar sobre la definición y los conceptos claves del hostigamiento sexual. Posteriormente vamos a seguir con el procedimiento que establece la norma para la investigación y sanción de los actos de hostigamiento sexual. Y finalmente vamos a hablar de manera general de cuáles son los principales miedos o mitos que existen frente al hostigamiento sexual y la denuncia de este tipo de actos, ¿no? Entonces, como les comentaba, vamos a comenzar viendo algunos videos y les pido por favor su atención y participación, ¿no? Un momento, mientras proyecto el primer video. Sí. Soy Raquel, de recepción. Dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Qué coño no pondrán en la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queríamos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG, así que casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las que os hacéis las duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado.
Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la del paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. ¿Qué les parece este primer video que hemos visto? ¿Qué opiniones les genera? ¿Creen que estamos ante una situación que puede ser considerada como un acto de hostigamiento sexual? ¿Hay algún problema con la conducta que ha tenido el trabajador con las distintas personas, con las distintas mujeres con las que se ha relacionado durante el video? ¿Qué les parece? Hola, Fernando. Sí. A ver, Cristina dice, sí se consideraría un caso de hostigamiento sexual. Fernando, también pueden, si desean, también pueden participar utilizando el micrófono, hablando. Si prefieren por mensaje, también está bien. Pero, por ejemplo, acá Fernando nos dice que existe en este video un acto de hostigamiento sexual, igual Cristina. ¿Por qué creen que hay un acto de hostigamiento sexual? ¿Qué es lo que los lleva a esa conclusión? ¿O qué conducta de todas las que han visto es la que les hace llegar a esa conclusión? A ver, recuerden que esta primera parte de la capacitación busca justamente que en conjunto, miren, somos 46 personas aproximadamente en la conversación, que puedan participar, que podamos debatir estos casos que inicialmente estamos presentando y en conjunto podamos dilucidar de a poco de qué hablamos cuando hablamos de hostigamiento sexual. Entonces, los invito a que participen activamente, por lo menos en esta primera parte de la capacitación, ¿no? ¿Qué conductas han visto en el video que les pueden dar a entender que hay una situación de hostigamiento sexual? Vemos aquí, a ver, recuerden que vemos a una persona que inicialmente conversa con su secretaria, me parece, le hace una invitación y luego interactúa con una persona. Sí, por ejemplo, a ver, aquí Fernando nos dice, porque habla más allá de lo profesional y busca aprovecharse de su condición de jefe, ¿sí? En el caso de Cristina, porque no se le ha permitido se hable del aspecto físico. Muchas gracias a ambos por su participación. Efectivamente, en este caso vemos a una persona, gracias Jeffrey, porque realiza comentarios fuera de lugar. Inicialmente vemos aquí a una persona que interactúa inicialmente, como les decía, con su secretaria, le hace una invitación, ¿no? Que es algo que podemos entender que trasciende cualquier interacción normal de una relación laboral, y posteriormente interactúa con una persona que al inicio no sabe de quién se trata, y luego sabemos que se trata de una asesora, y con esta persona tiene una serie de comentarios, de insinuaciones, invitaciones, ¿no? Incluso le da a entender que le conviene hablar con él o que le conviene llevarse bien con él con la finalidad de conseguir ese trabajo, porque él entiende que está realizándole una entrevista de trabajo, ¿no? Todas estas conductas, como vamos a ver más adelante, son problemáticas y nos hacen estar frente a una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Porque hay una conducta que tiene una clara connotación sexual, ¿no? Busca relacionarse de otra forma más allá de la relación laboral con esta persona, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿esta conducta sería considerada hostigamiento sexual? Sí, sí califica como un acto de hostigamiento sexual.
El siguiente caso que vamos a ver nos va a llevar a la pregunta de esta conducta o el hostigamiento sexual solo se presenta de jefe a colaborador, ¿no? O puede presentarse también entre compañeros de trabajo. Y para eso vamos a ver también un breve video en el que igualmente vemos esto. A ver. ¿Tú comiendo ensalada? Tengo el colesterol por los techos. Danielita. ¿Y mi besito? ¿Cuál beso? Oye, tú no cambias, ¿no? Ay, no te veo hace días y no te Bueno, puedo- ya me tengo que ir, lo siento. ¿Ya ves que no es nada difícil? Te pasas, en serio. Al igual que en el caso anterior, ¿qué opinión les merece este comportamiento entre compañeros? ¿Estamos frente a un acto de hostigamiento sexual? ¿Es normal esta interacción? Vemos a una persona a un compañero de trabajo, ¿no? Que él busca saludar a su compañera, le quiere dar un beso, ¿no? Y ella rechaza este saludo o se nota que se siente incómoda con este saludo y esta confianza. ¿Eso creen que puede ser un acto de hostigamiento sexual? Gracias por su participación. A ver, Cristina nos dice que sí, Ángel también, Tatiana también, Víctor Fernández nos dice sí, porque busca un contacto físico sin permiso, ¿no? Claro, como vemos gracias Pablo también, nos dice que sí, sí. Efectivamente estamos ante la pregunta de si estamos ante un acto de hostigamiento sexual. Sí lo estamos, porque justamente vemos que hay una interacción entre compañeros de trabajo y uno de los compañeros, o bueno, en este caso el hombre, busca tener un contacto físico con su compañera que por la conducta o por la respuesta de ella podemos entender que es no deseado, ¿no? Entonces, esta incomodidad que ella presenta al reaccionar ante el saludo que le hace su compañero nos puede dar a entender que hay una conducta que no es bien recibida. Y eso, como vamos a ver más adelante al hablar de la definición de hostigamiento sexual, es el punto central del hostigamiento sexual, de la definición de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, como les había preguntado anteriormente, el hostigamiento sexual solamente se da de jefe a colaborador, y lo que nos dice actualmente la definición de hostigamiento sexual que ha recogido la normativa es que puede surgir independientemente de la jerarquía existente entre los involucrados. La definición anterior de hostigamiento sexual presumía que solamente se podía dar de jefe a colaborador. Actualmente se entiende que se puede dar sin importar el nivel que vincule a las partes que están involucradas en esta conducta, ¿no? Puede ser entre compañeros de trabajo o incluso podría ocurrir del colaborador hacia su jefe, ¿no? Entonces es indistinto. En este tercer caso, lo que nos vamos a preguntar es si los actos de hostigamiento sexual solamente se dan de hombre a mujer o se pueden manifestar de otra forma. Y aquí vemos una conversación entre Mariela, que es la jefa, y conversa con Fernando, ¿no? Y le dice, hola Fernando, ¿me vas a acompañar a la conferencia NICA? Buenos días, sí, claro, ¿qué información prepara? Ya le pedí a Mónica que prepare la presentación. Tú encárgate de ver el hotel. Escoge el que más te guste. Nos quedaremos todo el fin de semana. ¿Todo el fin de semana? Pensé que la conferencia sería solo el viernes. Me va a servir para conocerte mejor. Quiero saber si estás listo para crecer en la empresa. Eres muy inteligente. Tú solo preocúpate por lucir tan bien como siempre en la conferencia. Ya están listas las reservas. Usted me avisa si está conforme. No me llames de usted. Disculpe. Fernando, antes de irte, no te olvides de darme mi beso de despedida. Y ahí regresamos nuevamente a la pregunta. Esta situación que se da entre una mujer y un hombre, en la que la mujer es la que dirige la insinuación o la que dirige la invitación,
puede ser calificado como un acto de hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? Sí, ahí nos dice María del Carmen, nos dice que sí, Cristina también. Y sí, un poco como ya comentan sus compañeras, sí estamos frente a un acto de hostigamiento sexual independientemente del género, ¿no? Y si bien usualmente se detecta que son las mujeres las principales víctimas de este tipo de conductas, los hombres también pueden serlo, ¿no? Y puede incluso trascender el mismo género, podría darse ya sin importar si es una interacción de varón a mujer o de mujer a hombre, ¿no? Actualmente ya se reconoce que, muchas gracias también Hans, que las conductas de hostigamiento sexual no se determinan necesariamente por el género de la víctima, ¿no? En este siguiente caso, que estamos viendo ahora en pantalla, la pregunta que surge es si es que el hostigamiento sexual solo se da en la oficina. Y aquí vemos a Facundo, que estaría conversando con un compañero de trabajo y le dice, ¿has visto a la chica nueva? No, nada. ¿A quién te refieres? Mira, sale en la videollamada. Creo que es la chica que dijeron que entraba en finanzas. Te paso su foto. La voy a buscar en Facebook. ¿Qué les parece esta conducta? Porque ahí sí vemos, ninguno de los dos está interactuando con su compañera de trabajo. Están hablando dos compañeros, hablan de una nueva compañera de trabajo, hacen referencia a ir a buscarla en Facebook, incluso hablan sobre que se pasaría la foto de esta persona. ¿Les parece que esta es una situación, este es un acto de hostigamiento sexual o qué es lo que creen sobre este acto que vemos aquí, o esta interacción que vemos aquí? Porque como les digo, no interactúan con la compañera de trabajo, hablan solamente entre ellos, están hablando por WhatsApp, no están en la oficina, no le han dicho, ¿no? A ver, Hans nos dice, podría ser, pero no hay más contexto. Ya. Gracias, Hans. ¿Alguien más tiene alguna opinión similar, distinta? Hola Isabel, una consulta. Sí, Alexander, dime. ¿El hostigamiento sexual como definición tiene que ser reiterativo o puede ser ocasional? Bueno, como lo vamos a ver más adelante, no necesita ser reiterado para que pueda configurarse un acto de hostigamiento sexual. Puede ocurrir solamente una vez. Y una última consulta. Sí. ¿Y los límites que definen el hostigamiento sexual con respecto a la amistad o confianza que se tienen, se da o se interpreta a partir de que la otra persona afectada se indique su malestar o no necesariamente? Bueno, como vamos a ver más adelante, lo que determina si una situación es considerada un acto de hostigamiento sexual o no es que es la respuesta que tiene la persona que recibe este tipo de conductas. Si la persona consciente esta conducta o se siente cómoda con esta conducta, no configurará un acto de hostigamiento sexual. Pero si por el contrario la persona manifiesta de alguna forma que no se siente cómoda con la conducta o rechaza esta conducta, estamos frente a un acto de hostigamiento sexual. Y eso lo vamos a entender más adelante porque ahí vamos a hablar sobre cuál es la definición de hostigamiento sexual y qué debemos entender por consentimiento, ¿no? Porque hay un problema y hay una dificultad tal vez para entender cuándo estamos ante un acto que es consentido y cuándo no. Y como ahí, bueno, el comentario que nos dice Hans, ahí solo se ve que están hablando de la chica nueva, entiendo por ese lado. En el caso en particular, como vemos, son dos compañeros de trabajo que por WhatsApp, fuera de la oficina, internamente, hablan sobre su nueva compañera de trabajo, se refieren sobre el físico, se refieren al físico de ella, incluso hablan de acceder a su Facebook
esta conducta, este tipo de conductas, como vamos a ver más adelante, se califica como un acto de hostigamiento sexual, porque más allá de que no están físicamente en la oficina, que no están en un contexto hablando de trabajo, están hablando de una compañera de trabajo. Incluso hablan de pasarse una foto de la compañera de trabajo, ¿no? Y esto trasciende la relación laboral, esto trasciende lo que debería ocurrir en una relación laboral y ya va al ámbito privado de nuestros compañeros y por ende puede ser considerado como un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, un poco la reflexión de este caso es entender que el hostigamiento tampoco no se limita al espacio físico del centro de trabajo, porque como va a ocurrir en el caso de ustedes van a prestar sus servicios bajo teletrabajo, con lo cual van a estar parcialmente en su casa. Y eso no quiere decir que la interacción que tengan con sus compañeros de trabajo no tenga que igual respetar estos límites del respeto a la dignidad de las personas con las que interactúan. Y asimismo, otra conclusión a la que se puede llegar es que toda actividad que ocurra como producto de la relación laboral va también a calificar como un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Porque el vínculo que los une con estas personas, con sus compañeros de trabajo, es justamente la relación laboral. Entonces, ¿qué determina que una conducta, que este tipo de conductas puedan calificar como hostigamiento sexual en el trabajo? El hecho de que la principal vinculación que tienen con la persona con la que se realiza una conducta no deseada o una conducta que califique como hostigamiento sexual es su compañero de trabajo, ¿no? Eso lo vamos a entender, creo que con mayor facilidad, o va a estar mucho más claro cuando ya hablemos de la definición, ¿no? Y otra pregunta que puede surgir, o otra conclusión que puede surgir de esta conversación que hemos leído previamente, es la pregunta si los actos de hostigamiento sexual solo se da en casos relacionados al ámbito sexual. Y no solamente estamos hablando de comportamientos con connotaciones sexuales, sino que también se da en relación a la identidad de género y la orientación sexual cuando el hostigador tiene actitudes sexistas. Esto lo vamos a ver cuando exista algún tipo de comentario que se haga en razón al sexo de un compañero o al género de la persona contra la que se hace algún comentario, algún chiste que de alguna forma busque reforzar un estereotipo, ¿no? Por ejemplo, decir que las mujeres lloran por todo. Esto también, este tipo de chistes, de comentarios que evidencian una conducta sexista, pueden ser también considerados actos de hostigamiento sexual. Entonces, ya para entrar a la definición de hostigamiento sexual, tenemos esta primera definición, ¿no? Conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Cuando hablamos de una conducta de naturaleza sexual, estamos hablando de una conducta que básicamente tiene como principal eje el componente sexual, ¿no? Y está relacionado con miradas lascivas, con comentarios que buscan de alguna forma tener este tipo de interacción, ¿no? Comentarios subidos de tono, no sé, proporcionar o exponer a compañeros a material de contenido pornográfico, a tener roces, comentarios, insinuaciones, invitaciones a salir, todo lo que busque relacionarse de manera sexual con un compañero de trabajo. Y por otra parte, tenemos las conductas con connotación sexista, que son aquellas conductas que buscan reforzar los estereotipos de género que usualmente se le atribuyen a un género determinado y que determinan que finalmente se considera un género inferior. Y era lo que justamente les decía, ¿no? Estos chistes en los que se busca reforzar alguna característica de la persona por el hecho de ser mujer o por el mismo hecho de ser hombre, ¿no?
y se busca reforzar de esta forma a través de chistes, de comentarios o incluso de nuestro propio comportamiento, ¿no? Tal vez tratar de forma distinta a una compañera o un compañero de trabajo por el hecho de ser hombre o de ser mujer y que tenga esta intención o que genere algún tipo de incomodidad, ¿no?, a la persona, ¿no? Tal vez comentarios que busquen generar un ambiente hostil a su compañero o a su compañera producto de algún estereotipo que se tenga por el hecho de ser mujer, de ser hombre o por tener una orientación sexual distinta, ¿no? Entonces, todos este tipo de conductas determinan la existencia de un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, como primer punto de la definición, tenemos que un hostigamiento sexual se encontrará cuando hay una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Y como segundo punto es que no es deseada por la persona contra la que se dirige. Y este es el punto fundamental de la definición de hostigamiento sexual, porque justamente es la que determina que estamos frente a un acto de hostigamiento sexual cuando la persona que recibe la conducta no la desea. Entonces, lo que va a determinar si una interacción con un compañero es o no es un acto de hostigamiento sexual es si el compañero desea o consiente esta interacción. Y lamentablemente, por el temor tal vez a las represalias que puede generar, por el temor al rechazo que puede generar por parte de sus compañeros de trabajo, el temor de que eso pueda afectar la relación laboral o su posibilidad de ascenso en la empresa, no siempre el consentimiento va a realizarse o el rechazo ante una conducta no deseada se va a manifestar de forma expresa y clara. Y entonces lo que nosotros vamos a tener que evaluar en cada caso en concreto es si la persona que recibe este tipo de actos manifiesta expresamente estar conforme con estos actos o si por el contrario su conducta nos puede dar a entender que no se siente cómodo o cómoda con esa interacción, ¿no? Ya sea porque evita una conversación o evita una invitación, ya sea porque se queda en silencio, porque esquiva a la persona, ¿no? Cambia de tema repentinamente. Este tipo de conductas nos van a evidenciar que tal vez la actitud o la conducta que hemos realizado puede no estar siendo deseada por la persona que la recibe, ¿no? Tal vez hacemos un chiste y creemos que bueno, que es un chiste y la persona que lo recibe se va a reír y sin embargo se queda en silencio. Eso nos puede dar a entender que no se está sintiendo cómoda con ese chiste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué otros aspectos define un acto de hostigamiento sexual? Que genere un ambiente intimidatorio, hostil o humillante y pueda afectar la actividad o situación laboral, ¿no? Entonces, esta es la definición de hostigamiento sexual. Una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede generar un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o puede afectar la actividad o situación laboral de quien lo recibe. En este punto es importante entender que las personas que reciben o que son víctimas de actos de hostigamiento sexual lamentablemente se encuentran producto de este tipo de actos, se encuentran expuestas a un ambiente que les genera incomodidad, probablemente no sea lo mismo para estas personas acudir a trabajar, ¿no? Afecte en su rendimiento y en su capacidad para realizar sus labores, y eso es lo que justamente determina que estemos ante un acto de hostigamiento sexual, ¿no? La incomodidad que genera en la persona que lo recibe, que finalmente de alguna forma repercute en su actividad laboral, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro esta primera definición, ¿no? Estas conductas de naturaleza sexual que vamos a entender como, por un lado, las observaciones, tocamientos, roces, exposición a material pornográfico, proposiciones sexuales, exigencias, contacto visual con nuestros compañeros que puede no ser deseado
Y por otra parte tenemos las conductas sexistas que buscan de alguna forma reforzar estereotipos sobre los roles que tienen las mujeres o los hombres en la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de conductas son calificadas como una conducta, como actos de hostigamiento sexual en la medida que no sean deseadas ni bienvenidas por las personas que lo reciban, ¿no? Y otros aspectos importantes de la definición de hostigamiento sexual es que, como les decía, no siempre es sencillo para la víctima o para quien recibe este tipo de conductas evidenciar expresamente el rechazo ante las mismas, porque puede tener temor de que sus compañeros de trabajo la juzguen o lo juzguen, de que eso repercuta en su actividad laboral, ¿no? Y esto hace que para que se configure un acto de hostigamiento sexual no sea necesario acreditar un rechazo explícito. La víctima de un acto de hostigamiento sexual no se va a encontrar obligada a acreditar que expresamente dijo que no. Pero lo que sí va a poder advertirse de los hechos es cuál fue su comportamiento y puede que algunas evidencias de que existió un rechazo implícito podamos ver de la interacción que tenga con el presunto hostigador, ¿no? Otro punto importante es que, como habíamos adelantado anteriormente, los actos de hostigamiento sexual pueden surgir independientemente de la jerarquía de las partes, ¿no? Se puede dar de jefe a colaborador, entre compañeros de trabajo, de colaborador a jefe. Y finalmente, el acto de hostigamiento sexual es producto de la relación laboral, por lo que no se limita al centro de trabajo. Entonces, interacciones que aún no se hagan necesariamente de manera física en el centro de trabajo, sino que se hagan a través de otros medios, correos, WhatsApp, no sé, a la salida del trabajo, pueden también configurar actos de hostigamiento sexual en la medida que lo que vincula a las partes principalmente es justamente la existencia de una relación laboral, ¿no? Y tal vez para que quede mucho más claro de qué hablamos cuando hablamos de hostigamiento sexual, aquí vemos algunas manifestaciones de actos de hostigamiento sexual, ¿no? Por ejemplo, en esta primera imagen podemos ver ahí la existencia de acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que no sean tal vez deseadas o que incluso puedan resultar ofensivas para un compañero de trabajo, ¿no? Eso lo vemos en la primera imagen y también lo vemos en la segunda imagen, en la última imagen, disculpen. En ambas imágenes podemos ver que hay un acercamiento, por ejemplo acá no un toqueteo, un compañero de trabajo, acá también vemos, ¿no?, que hay un acercamiento que podría no ser deseado. Otra manifestación de actos de hostigamiento sexual son el uso de términos de connotación sexual o sexista, ¿no? Alguna insinuación, gestos obscenos, mensajes, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que el compañero de trabajo dice qué bien te quedan esos jeans apretaditos, ¿no? En la segunda imagen. Es un comentario, ¿no?, que tiene una clara connotación sexual. Pero también podría ocurrir que estemos frente a un acto de hostigamiento sexual cuando expongamos a las personas a la exhibición de imágenes de contenido sexual, ¿no?, que puedan resultar hostiles u ofensivas para quien las recibe. Por ejemplo, en esta tercera imagen hay una imagen de una mujer semidesnuda en bikini, ¿no? El compartir este tipo de imágenes o compartir en los chats entre compañeros de trabajo o a otros compañeros de trabajo imágenes que tengan contenido sexual o pornográfico, ya sea chistes o de otra naturaleza, pueden ser también calificados como actos de hostigamiento sexual. Igual en esta imagen, ¿a dónde vas, sube hermosa, que te llevo a todas partes? Estamos aquí también ante comentarios con contenido sexual, ¿no? Pero también
disculpen, también vamos a estar ante actos de hostigamiento sexual cuando existan promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales. Cuando se le indique al compañero de trabajo, por ejemplo, si tenemos una posición de jerarquía, que si aceptas ir a una cena o a pasear, puede ayudarlo o puede contribuir con su crecimiento en la empresa, o si, por ejemplo, acepta salir a pasear, puede ayudarlo con algún trabajo, ¿no? Se puede encargar de apoyarlo con algo. Y ahí se ve la promesa de un beneficio especial a cambio de un favor, ¿no? Un favor sexual, una salida, ¿no? También puede surgir cuando hayan ya situaciones de amenazas mediante las cuales se exija a la persona una conducta no deseada. Que, por ejemplo, ya estemos frente a alguien que abusando de una posición jerárquica o abusando de su reconocimiento en la empresa, pueda exigirle a otro que haga determinada conducta, no por ejemplo, sal conmigo, si no todos se van a enterar de esto, o sal conmigo, si no te voy a perjudicar o le voy a decir a nuestro jefe que hiciste tal cosa. Este tipo de conductas en las que hay una amenaza y se exige al compañero de trabajo una conducta que pueda ser no deseada, también configuran un acto de hostigamiento sexual. Pero también van a ser actos de hostigamiento sexual aquellos tratos en los que haya un tratamiento hostil a los compañeros por el simple hecho de haber rechazado una conducta que cualificaba como hostigamiento sexual. Por ejemplo, si a partir de que un compañero o compañera rechaza una invitación, si luego de eso se la trata ofensivamente, se burlan constantemente de ella o los perjudican en la relación laboral, no crean un ambiente hostil, eso también va a calificar como actos de hostigamiento sexual, porque justamente la justificación de esta conducta es el hecho de que la persona previamente haya rechazado una invitación, ¿no? O haya rechazado algún acto de hostigamiento sexual que haya padecido. Principalmente vamos a estar ante un acto de hostigamiento sexual cuando se presenten las características que les comentaba en unas diapositivas anteriores, ¿no? Este tipo de actos que generan un ambiente hostil y que no son recibidos por la persona a la que se dirige. No sé si hasta el momento tienen ahí alguna duda sobre la definición, sobre qué actos califican, para ya ahora hablar sobre qué hablamos cuando hablamos de consentimiento. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? Interpretaré entonces su silencio como que no hay ninguna duda. Entonces yo creo que vamos ahora a ver un video que suele ser muy ilustrativo para quienes reciben esta capacitación. Gracias, Cristina. Para quienes reciben esta capacitación, que justamente habla sobre el consentimiento y lo explica de una manera sencilla, como es el hecho de ofrecerle una taza de té a alguien más, ¿no? Yo creo que con este video les va a quedar súper claro de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento, que es justo el eje fundamental para entender si estamos ante un acto de hostigamiento sexual o no. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden,
No, gracias. Entonces, no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual, nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Yo creo que, espero, porque suele ocurrir, pero yo creo que este video es muy ilustrativo sobre qué hablamos cuando hablamos de consentimiento, ¿no? Y también las etapas del consentimiento. Y justamente como les explicaba anteriormente, la mayor problemática que existe con respecto al hostigamiento sexual es que lo define principalmente es que es una conducta que no es deseada por la persona que lo recibe y no necesariamente es posible para la víctima de este tipo de actos manifestar un rechazo expreso a estos actos, ¿no? Como les decía, puede ser por temor a represalias, puede ser por temor a ser juzgados, ¿no? Entonces, es por eso que la normativa ya no exige o ya nos exige que para que exista un acto de hostigamiento sexual exista un rechazo expreso. Pero lo que sí va a ocurrir es que vamos a poder encontrar algunos elementos que nos van a poder permitir entender si estamos frente a una situación que es consensuada o que por el contrario es rechazada, ¿no? Y ya cuando hablamos de una interacción presencial, por ejemplo, puede ocurrir que la persona que recibe la conducta esquive la mirada, o se retire, o se quede en silencio, o ya en una interacción virtual, como es la que ustedes ahora tienen principalmente con sus compañeros de trabajo, puede ocurrir que la persona cambie de tema, ¿no? Ustedes le hagan algún comentario y cambie de tema, se quede en silencio también, o de alguna forma corte la interacción, ¿no? Entonces, hable nuevamente de trabajo. Esto nos puede dar a entender que tal vez no está cómodo o no habilita o no acepta la interacción que ha recibido, no acepta el comentario, no acepta la invitación. Entonces puede ser que haya una invitación a salir, por ejemplo, y si no hay un consentimiento expreso, no hay un sí de por medio, tenemos que tener cuidado de que esta conducta no esté incomodando a la persona que lo recibe, ¿no? Y ahora ya cuando hablamos de teletrabajo, además de lo que hemos visto, hay otros aspectos que debemos
tener en cuenta, porque justamente la interacción que ahora ustedes van a tener va a ser principalmente de manera virtual, ¿no? Pocas veces se van a encontrar en oficina o van a poder interactuar como venían haciéndolo hasta hace unos años. Y es importante que se tome en cuenta esto para también saber si estamos frente a una situación de hostigamiento sexual, ya con la definición que hemos conversado previamente y los alcances que les he dado sobre lo que configura un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, como primer punto es tener presente que tiene que existir consentimiento en todo tipo de relación. Cualquier interacción que nosotros tengamos entre compañeros de trabajo que exceda una interacción propia del trabajo, ¿no? Para coordinar algún tema o para interactuar porque hay algún encargo, ¿no? Cualquier interacción que exceda este tipo de relación y que ya vaya por otro, que tenga otra finalidad, debe tener el consentimiento expreso de las partes, ¿no? Esto es fundamental porque no va a haber otro tipo de manifestación de voluntad más que el consentimiento expreso. Y más aún porque las interacciones que ustedes van a tener van a ser principalmente a través de correos, de WhatsApps, a través tal vez de algún intranet de la empresa. Toda esta interacción entonces va a ser una interacción en la que se pueda tener el consentimiento expreso de quien recibe la interacción. Un segundo punto es que, tal como vimos en alguna de los casos que estuvimos revisando al inicio, todo contenido de las redes sociales, si bien es público, pertenece al ámbito privado. Y eso quiere decir que el hecho de, por ejemplo, de estar en el marco de una relación laboral no nos habilita a necesariamente exigirle al otro a que nos agregue a redes sociales o a compartir imágenes o el contenido de las redes sociales de nuestros compañeros, porque si bien esas redes sociales son públicas, pertenecen al ámbito privado de esa persona. Tampoco habilita a hacer comentarios sobre las redes sociales de un compañero si es que esta conducta no es deseada, ¿no? Entonces, si hay algún rechazo de este tipo de conductas, se deben evitar. Y si no se cuenta con la confianza para tener esta interacción con los compañeros de trabajo o una aceptación expresa de este tipo de interacción, hay que tener cuidado para no traspasar el límite que establece la norma. Un tercer punto para poder entender que estamos ante tal vez un acto de hostigamiento sexual es que se requiere que la comunicación sea fluida. Entonces, al momento de analizar un acto o una interacción entre compañeros, entre ambas partes, también se va a verificar si es que la interacción que hay es fluida, si es que conversan usualmente, si es que han tenido este tipo de comunicaciones usualmente, o si por el contrario es solamente una de las partes la que muestra un interés y la otra parte por el contrario rehúye ese interés. Pero recuerden que también, como hemos visto en el video del consentimiento, este interés podría ser inicial y podría en el camino perderse ese interés. Y quien participa de este tipo de actos deberá poder identificar esto y en caso advierta que esta conducta incomoda o ha empezado a incomodar a su compañero, eliminar la conducta para evitar cualquier interacción que pueda ser no deseada y que pueda generar un ambiente hostil a quien recibe la conducta, ¿no? Y finalmente, grupos de WhatsApp y la información que se comparte. Recuerden que la información que deben compartir principalmente debe estar relacionada con el trabajo. Debemos evitar compartir información que tenga algún contenido sexual, como hemos visto anteriormente, que sean chistes, que exceda la interacción que deben tener en el marco de la relación laboral. Los correos electrónicos, los grupos de WhatsApp que se crean para la empresa tienen que utilizarse principalmente para esta finalidad, con lo cual se tiene que evitar compartir contenido que exceda esto y que también pueda generar incomodidad en sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, esta parte es la introducción a lo que vamos a ver ya ahora sobre el procedimiento, pero es un poco para que tengamos claro cuál es la definición de hostigamiento sexual y cuándo podemos hablar propiamente de hostigamiento sexual, ya cuando hablamos también del teletrabajo.
¿no? Entonces, como parte de esto, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ha venido haciendo el Estado? Y la verdad es que en los últimos años se ha advertido que el hostigamiento sexual es una problemática en los centros de trabajo, lo que ha generado que definitivamente sea necesario regular esto, ¿no? Y la norma o el gobierno ha dispuesto, ha establecido medidas y obligaciones para poder evitar, prever y sancionar actos de hostigamiento sexual. Se crea la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y también su reglamento. Se crea también el protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual, que es emitido por SUNAFIL, y también se incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, ¿no? Esta normativa lo que busca es justamente atacar esta problemática que ha surgido en los últimos años y busca erradicar y sensibilizar a los trabajadores sobre la existencia, a los trabajadores y al empleador, sobre la existencia de los actos de hostigamiento sexual y cómo se configuran en la relación de trabajo. Y a partir de esta normativa que ha surgido, también se han establecido algunas medidas para que se puedan prevenir los actos de hostigamiento sexual en la empresa. Una primera medida es establecer un procedimiento de prevención y de sanción del hostigamiento sexual, que lo que busca es investigar y sancionar los posibles actos de hostigamiento sexual que denuncien los trabajadores de la empresa. Una segunda medida de prevención es la realización de capacitaciones al personal para sensibilizarlos sobre el hostigamiento sexual, sobre este tipo de actos y evitar que se cometan este tipo de conductas. Otra medida preventiva que prevé la norma son los monitoreos preventivos, realizar encuestas anónimas para poder identificar el clima laboral en la empresa, si existe alguna situación que podría ser un riesgo de hostigamiento sexual. Y finalmente la creación de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, que es quien se va a encargar de investigar las denuncias que existan sobre hostigamiento sexual dentro de la empresa. Entonces, como primera parte vamos a ver el procedimiento y cuáles son sus actores, ¿no? Y en este caso tenemos al denunciado, al denunciante, al área de recursos humanos y al comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Todas estas áreas, todos estos actores participan en los procedimientos de sanción y de hostigamiento sexual, y en el caso del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, como les adelanté, es el encargado de investigar. Recibe la denuncia e investiga, recaba todos los medios de prueba para poder identificar si estamos frente a una situación de hostigamiento sexual o no. Y el área de recursos humanos es el área que se encarga finalmente de tomar una decisión final sobre el caso, y con las recomendaciones que realice el comité de intervención se encargará de adoptar la sanción disciplinaria que corresponda en caso se advierta que existe un acto de hostigamiento sexual. En el caso del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, este debe ser compuesto por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores, de forma que se pueda asegurar la imparcialidad del comité. Y este es un poco el resumen del procedimiento, ¿no? El procedimiento inicia con la presentación de la denuncia, que como vamos a ver más adelante puede ser de oficio por parte de la trabajadora o el trabajador que es víctima, o por parte de un tercero. Luego de eso, la presunta víctima va a poder tener acceso a atención médica o psicológica, y también va a poder tener acceso a medidas de protección, ¿no? Luego, como una cuarta etapa de este procedimiento, está la etapa de investigación, que es la etapa en la que actúa el comité y que se va a encargar de recabar los medios de prueba, de solicitar a las partes su testimonio, al denunciado o denunciada sus descargos, para poder dilucidar si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual o no. Y finalmente, la sanción, que es aplicada por el área de recursos humanos. Como primer paso del procedimiento,
el denunciante presenta su denuncia ante el área correspondiente o ante el comité de hostigamiento sexual y señalando expresamente sus datos, nombre y cargo del denunciado, descripción de los hechos, los medios de prueba, así como las medidas de protección que solicita. ¿No? Esta denuncia la pueden hacer a través del formato que autoriza la empresa, lo pueden hacer considerando que ahora se van a encontrar bajo teletrabajo, lo pueden hacer a través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, ¿no? A algún superior, al área de recursos, al miembro del comité, ¿no? Esta es la primera etapa del procedimiento. Como segunda etapa del procedimiento tenemos los canales de atención externos a los que tiene derecho la víctima y que son proporcionados o que son informados por la empresa, ¿no? Tienen por un lado el servicio Trabaja Sin Acoso, que es una entidad encargada, es la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, es dirigida por el Ministerio de Trabajo y se encarga de brindar asistencia legal y psicológica a las víctimas. Luego tenemos los centros de emergencia mujer, que son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia familiar y sexual, que brindan también asistencia legal y psicológica. Cualquier víctima de actos de hostigamiento sexual o presunta víctima puede acceder a estos centros de atención, que son centros de atención gratuitos, ¿no? Como tercer punto, también las víctimas tienen derecho a que se adopten medidas de protección. Y estas medidas de protección están orientadas principalmente a evitar que la víctima se vea expuesta a interactuar con el presunto hostigador, y se vea expuesta a situaciones que puedan generarle un ambiente hostil o que incluso puedan perjudicar la realización del procedimiento de investigación. Entonces, estas medidas de protección no buscan separar a la víctima, por eso es que el foco principal es el presunto hostigador, y pueden ser la rotación del presunto hostigador, la suspensión temporal del presunto hostigador, la modificación de horarios. Podría preverse que ambos trabajadores no coincidan en la empresa en los días en los que les toque asistir a la empresa. Se podría incluso solicitar a la autoridad competente una orden de seguimiento. Podría solicitarse el bloqueo de los correos o chats de la empresa entre ambas partes, ¿no? Para que el presunto hostigador no pueda enviarle algún correo electrónico a la víctima, ¿no? Este tipo de medidas lo que buscan es justamente alejar al hostigador o evitar que el hostigador revictimice o coloque a la víctima en una situación que pueda generarle un perjuicio mayor al que ya el mismo acto de hostigamiento sexual le ha generado, ¿no? Que incluso pueda exigirle retirar la denuncia. La idea es que se aleje a ambas partes y evitar de esta forma que se perjudique el procedimiento. Y excepcionalmente puede rotarse a la presunta víctima en la medida que se cuente con su autorización. Entonces, lo importante aquí es considerar que todas estas medidas son principalmente para el hostigador. De ninguna forma se busca que la víctima sea alejada de su centro de trabajo, salvo que la víctima lo solicite, ¿no? Entonces no se va a perjudicar, no va a ser mandada arbitrariamente de vacaciones, ni se le va a exigir ningún tipo de alejamiento, sino que va a poder continuar realizando sus labores con normalidad en la medida que así lo desee. Y ya dentro de la investigación que debe realizar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, se encargarán justamente de poder evaluar las distintas pruebas que puedan aportar las partes, pero también de recabar medios de prueba que puedan ayudarlos a dilucidar si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual o no. Entonces se va a recabar el testimonio de la persona denunciante, los descargos del denunciado, pueden las partes presentar testigos, pueden presentar conversaciones que se hayan tenido por medios electrónicos, ¿no? Conversaciones en redes sociales, comentarios de redes sociales, mensajería instantánea, mensajes de texto, correos, ¿no? Conversaciones por WhatsApp, todo eso
puede servir como medio de prueba, ¿no? También videos, audios e incluso pericias psicológicas, médicas, análisis biológicos, entre otros, ¿no? En este caso tienen la posibilidad de presentar las pruebas que puedan obtener y que justamente certifiquen que ha existido algún tipo de interacción que no ha sido deseada o bienvenida. Y finalmente el último paso del procedimiento es la sanción. Y esta sanción, como les decía, es propuesta por el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual. Elabora una resolución en la cual realiza el análisis y coloca cuáles son las conclusiones de la investigación que ha realizado, así como las recomendaciones que tiene frente a la situación, ¿no? Y podría concluir que ante la existencia de un acto de hostigamiento sexual, por la gravedad de este, recomienda una sanción de suspensión sin goce de haberes, o podría recomendar que se aplique un despido al trabajador, y le tocará ya al área de recursos humanos emitir una resolución final indicando el tipo de sanción que se aplicará, ¿no? Y que puede ser amonestación escrita, suspensión sin goce de haber o despido. Ya en este cuadro vemos el procedimiento que les he descrito anteriormente, pero ya estructurado y con los plazos, ¿no? Como les decía, la primera parte es la denuncia, que puede ser por parte de la víctima o por parte de un tercero, pero también el procedimiento podría iniciar de oficio, porque la empresa advierte que ha existido un acto de hostigamiento sexual. Una vez que se presenta la denuncia o que se inicia el procedimiento, en el plazo de un día hábil, se le informará a la víctima, a la presunta víctima, de la existencia de canales de atención médica y psicológica, los que hablamos anteriormente, y dentro del plazo de 3 días hábiles se dictarán las medidas de protección, las cuales van a estar vigentes hasta que culmine el procedimiento. En la siguiente etapa, que es la etapa de investigación, ya habiéndose iniciado el procedimiento, se deberá trasladar el mismo al comité, se deberá comunicar al comité que se ha recibido una denuncia, y el comité tiene un plazo de 15 días calendario para recibir los descargos del presunto hostigador, para recabar las pruebas, para hacer ese análisis, y al culminar ese análisis emite un informe con recomendaciones. Paralelamente, el área de recursos humanos se encargará de avisarle al Ministerio de Trabajo sobre el inicio del procedimiento de investigación. Una vez que culminan estos 15 días calendario o incluso antes, dependiendo de la complejidad del caso, el comité emite el informe con recomendaciones y lo remite al área de recursos humanos dentro del plazo de un día hábil. El área de recursos humanos se va a encargar de emitir la resolución con la cual culmina el procedimiento, y lo debe hacer en un plazo de 10 días calendario. El área de recursos humanos le va a trasladar este informe al denunciado y al denunciante para que puedan presentar sus alegatos. O sea, puedan presentar algún informe escrito indicando si están conformes con la conclusión que ha emitido el comité o si no, ¿no? Y finalmente será el área de recursos humanos quien al emitir la resolución también disponga cuál es la sanción disciplinaria que se aplicará al hostigador en caso exista un acto de hostigamiento sexual. Y paralelamente, dentro del plazo de 6 días hábiles desde que culmina el procedimiento, se deberá avisar al Ministerio de Trabajo sobre la decisión final. Este es el procedimiento que se debe seguir ante cualquier acto o ante cualquier denuncia de hostigamiento sexual. Es el procedimiento de investigación y sanción que debe seguir la empresa y al cual ustedes tienen derecho, ¿no? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda sobre el procedimiento, sobre las etapas? ¿No? Bueno, entonces, listo, Cristina, gracias. Entonces, seguimos, muchas gracias, Jacqueline. Entonces, seguimos con el último punto de esta capacitación en materia de hostigamiento sexual, y ya es hablar sobre los mitos y los miedos que surgen en torno al hostigamiento sexual y básicamente en torno a la denuncia, ¿no?
Un primer mito es que es fácil tomar la decisión de denunciar el acoso. Y como hemos visto, no es sencillo, en realidad, una situación de hostigamiento sexual, en la medida que puede generar un ambiente hostil o que puede existir un temor ante alguna represalia. Es muy común que las víctimas no denuncien este tipo de casos, ¿no? Entonces no es fácil tomar esta decisión. Un segundo mito es que los actos que nosotros estamos calificando como hostigamiento sexual son simples expresiones subidas de tono, ¿no? O son solo chistes. Pero recuerden que, como hemos conversado, este tipo de actos afecta el ambiente laboral, afecta la integridad de quien los recibe, ¿no? Puede generarle un ambiente incómodo de trabajo, y la idea es que todos ustedes asistan a trabajar sintiéndose tranquilos y seguros, ¿no? Con un buen clima laboral. Entonces, este tipo de expresiones podrían no contribuir en ese clima laboral que espera la empresa, y es justamente por eso es que se busca evitar este tipo de conductas, ¿no? Otro mito es la vestimenta provocativa justifica los actos de acoso sexual. Y ahí es importante entender que el hecho, no sé, por ejemplo, de que un compañero o una compañera en sus redes sociales comparta fotografías con ropa provocativa o este tipo de vestimenta, no justifica que, o no avala para que nosotros luego le hagamos algún comentario sobre su físico, si es que esta conducta no es aceptada y no es consensuada, ¿no? No avala a que podamos luego trasladar esta fotografía a otros compañeros de trabajo, no justifica este tipo de actos. Otro mito que existe es que las mujeres adultas no son pasibles de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Y es nuevamente un mito, porque el hostigamiento sexual puede surgir independientemente de la edad, ¿no? Podemos ser víctimas de hostigamiento sexual sin importar si somos personas adultas o si somos mucho más jóvenes, ¿no? Trasciende a la edad y trasciende también al género. Otro mito es que las personas afectadas mienten o son exageradas. Y esto es muy común porque me imagino que para muchos la capacitación que estamos recibiendo el día de hoy nos puede sorprender sobre algunas conductas que teníamos tal vez más normalizadas, y por eso conocer hoy que son situaciones de hostigamiento sexual nos puede hacer pensar que tal vez hay una definición exagerada, ¿no? Y eso se puede trasladar también para quienes lo acusan este tipo de situaciones. Pero la verdad es que hay que entender que este tipo de actos son calificados de esta forma porque afectan a la víctima, porque probablemente no lo manifieste o no sea claro este rechazo, pero la víctima puede sentirse incómoda, puede no querer asistir a trabajar, puede afectar su productividad. Entonces no hay una exageración cuando las presuntas víctimas o cuando las víctimas manifiestan esta incomodidad y la denuncian. Y finalmente, estos también son mitos que surgen sobre la posibilidad de denunciar, ¿no? Si denuncio, todo el mundo se va a enterar. Es un mito, es un miedo común, y en realidad el procedimiento que establece la normativa prevé que este tipo de denuncias sean manejadas con absoluta confidencialidad y reserva sobre las partes que intervienen y sobre los hechos que han sido denunciados. Otro segundo punto es, si denuncio, me van a mandar a mi casa por el tiempo que dure la investigación. Como habíamos visto antes, en realidad a quien se le aplican este tipo de medidas es al hostigador. Lo que menos se quiere o lo que menos se busca es que la víctima o la denunciante o el denunciante se vean afectados como consecuencia de esta denuncia. Entonces van a poder seguir trabajando en la medida que eso es lo que deseen, ¿no? Entonces no es que los van a mandar a su casa, no es que los van a alejar de sus compañeros de trabajo por el hecho de denunciar. Otro miedo que existe también es que si denuncian, no les van a creer porque solo pasó una vez. Y ahí es un poco respondiendo también la pregunta que nos había hecho al inicio Alexander, me parece. Y es que las situaciones de hostigamiento sexual se configuran más allá de si ocurrió una o múltiples veces, ¿no? Podría haber sido una sola vez,
Y ya el hecho de que esta conducta encaje en la definición que hemos tenido inicialmente, ¿no? Que sea una conducta de naturaleza sexual o sexista, que no sea recibida o aceptada por la persona que, que recibe o contra quien va esta conducta, ya determina que estemos frente a un acto de hostigamiento sexual, aunque haya pasado una sola vez. Como cuarto punto, si denuncio me van a pedir pruebas como videos o audios para creerme. Y en este punto si bien es importante que puedan contener o tener pruebas para acreditar la existencia de un acto de hostigamiento sexual, no es un requisito indispensable ni es un requisito que sea que determine si pueden o no presentar una denuncia. En realidad, para presentar la denuncia basta con su testimonio, pero sí es importante saber que en el marco del procedimiento se buscará investigar si es que se cuenta con testigos del acto, si es que se puede acceder a algún tipo de medio, de prueba que certifique la existencia del acto, ¿no? Entonces, si bien no es un requisito para que puedas denunciar, sí se evaluará en cada caso si el testimonio es suficiente, si hay algún testigo, qué dicen las partes, ¿no? Para poder determinar si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual o no. Y finalmente, si denuncio me van a despedir y nadie me va a querer contratar. Y ahí es importante saber que no es que este tipo de denuncias vayan a generar algún tipo de represalia, ni van a afectar su desempeño en la empresa, ni su línea de carrera en la empresa, ¿no? Sino, por el contrario, la empresa los va a acompañar en la investigación y en la eventual sanción, si es que se puede acreditar o se logra acreditar la existencia de esta conducta. Pero no hay una represalia para quien denuncia a estas conductas, ¿no? Por ese lado, es importante que estén tranquilos de saber que la empresa los acompaña y que rechaza todo este tipo de interacciones y este tipo de conductas. Entonces, esta es básicamente la capacitación que estamos realizando sobre hostigamiento sexual. Como reflexión, los invito a que busquen relacionarse entre compañeros con respeto, cuidando, no afectar la dignidad de sus compañeros, siguiendo las recomendaciones que estamos estableciendo ahora en la capacitación o que hemos establecido ahora en la capacitación. La idea es que cualquier interacción que tengan entre ustedes se rija bajo el cumplimiento de las obligaciones que establece la empresa y que también hemos hablado el día de hoy, ¿no? La empresa rechaza cualquier tipo de interacción que pueda afectar la dignidad de los trabajadores y ustedes también deben manejarse de esta forma entre ustedes, ¿no? Evitando cualquier interacción que exceda la relación laboral o que pueda generar incomodidad a sus compañeros de trabajo. No sé si para culminar esta parte de la capacitación tienen alguna duda sobre la información que les hemos brindado o está todo claro. Gracias, Víctor. Bueno, entonces, culminando ya esta parte de la implementación de la capacitación, pasaremos ahora con la doctora Liliana Santolaya, que también es asociada del estudio, quien les va a brindar ahora la capacitación, gracias Cristina, Fernando, que les va a brindar ahora la capacitación en materia de protección de datos personales, seguridad y confianza digital. Hola, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Liliana Santolaya. Bueno, yo soy la encargada de brindarles la exposición o la capacitación sobre protección de datos personales. Les voy a compartir unas diapositivas para que un poco puedan ver. Si tienen alguna duda, me avisan. Yo igual puedo absolver sus consultas al final. Okay. Bueno,
Bueno, la capacitación de hoy es la protección de datos personales, seguridad y confianza digital en la ley del teletrabajo. Bueno, los puntos que vamos a tocar en esta oportunidad es la ley de protección de datos personales, ¿no? Cuál es la normativa, los conceptos generales que son datos personales y datos sensibles, la protección de datos personales a los que tiene acceso un trabajador en la modalidad en la que van a estar, que es el teletrabajo con ocasión de sus funciones, y el deber de confidencialidad y las medidas de seguridad en el uso de medios digitales, ¿no? Bueno, como primer punto, la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, lo que trata de buscar, o el objetivo de la norma, es proteger los datos personales que estén contenidos o que estén destinados a estar contenidos en bancos de datos de administración pública, por ejemplo, de las entidades del Estado, y de administración privada, que en este caso pueden ser personas jurídicas, como por ejemplo SEIESA, o personas naturales, ¿no? Algunas personas naturales que realizan negocios y que por esos negocios, por ejemplo, tienen acceso a datos personales. El ámbito de aplicación de la norma, más o menos ya se los he dicho, es los datos personales, ¿no? Contenidos o hacer contenidos en bancos de datos personales de administración pública y administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. Un poco para explicarles, ¿a qué se refiere con tratamiento? Tratamiento es todo aquello o todo acto, por ejemplo, en el que yo accedo a información o tengo que transferir información, almacenar la información, a todo eso se le denomina tratamiento. Es acceder, almacenar, transferir, utilizar la información de los datos personales de una persona natural. La persona natural, ¿quiénes son? Somos todos, y también se consideran personas naturales, mejor dicho, no dejan de ser personas naturales, aquellas personas naturales que son, que tributan como personas naturales con negocio. Por ejemplo, las personas que tienen RUC-10 y que emiten facturas, son personas naturales con negocio. Un ratito, espérenme un ratito que tengo un temita. Y ahora sí, disculpen. Bueno, entonces, como les decía, los datos personales son datos personales en la información de una persona natural que la identifica o la hace identificable, ¿no? Como son el nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico, imagen y la voz. ¿Por qué se incluye aquí la imagen y la voz? La imagen y la voz se incluye porque, por ejemplo, la imagen hace identificable a una persona, ¿no? La voz también es una forma de identificar a una persona. Dentro de también lo que se denomina un dato personal está la huella dactilar, también es otra forma de identificar a las personas, ¿no? ¿Y qué son los datos sensibles? En la categoría de datos personales tenemos los datos personales generales, que es los que ya les he nombrado,
Y los datos sensibles. Los datos sensibles son datos personales de los cuales uno se requiere tener mayor cuidado, ¿no? Y tener mayor protección. ¿Por qué? Porque son datos relacionados con la orientación sexual, la salud, la ideología, datos de la vida familiar, y también pueden ser datos de, por ejemplo, de ingresos económicos, ¿no? Si es que yo tengo algún tipo de afiliación a algún partido político, todo eso son datos sensibles, ¿no? Y para utilizar los datos sensibles, ¿qué se requiere? El consentimiento. El consentimiento no es otra cosa que la autorización que yo le pido a la persona para poder utilizar sus datos personales, ¿no? Ahora, la protección de datos personales a los que tiene acceso un trabajador en lo que es la modalidad de teletrabajo en sus funciones es que, de acuerdo a las actividades que realiza el trabajador, puede acceder a datos personales de los propios trabajadores de la empresa con los que elabora o de terceras personas ajenas a la organización, ¿no? Por ejemplo, el área de logística puede acceder a datos personales de sus proveedores, ¿no? El área de recursos humanos accede a datos personales de otros trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, de acuerdo a las actividades que uno realice, es que va a acceder a los datos personales, ¿no? Entonces, en este contexto, el trabajador tiene la obligación de realizar el tratamiento de datos personales con pleno respeto a lo que son las normas de protección de datos personales, que es la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, ¿no? La Ley de Datos Personales establece ciertos criterios o principios, igual que el reglamento, por el cual uno debe de tratar los datos personales. También establece ciertos requisitos de los que debe de tener el consentimiento o la información que uno le debe brindar a la otra parte, al titular que te va a dar el dato personal, para poder utilizar sus datos, ¿no? Entonces, a estos efectos, el trabajador lo que debe hacer, si es que va a tener acceso a datos personales, ya sea de los propios trabajadores o de terceros, es informar a las personas, sobre todo a los terceros que no formen parte de la organización, sobre los usos y finalidades de la información que va a recibir, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es informar y detallar ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Qué uso le voy a dar? Voy a darle un uso para registrarte como proveedor, tenerte entre mi listado de proveedores, o por ejemplo, si es que tienen un área de marketing, el área de marketing podría recibir información de personas que se contactan vía web o las redes sociales y brindarles indicarles, ¿no? Que bueno, que van a utilizar sus datos para tenerlos como lista de clientes, ¿no? O para poder enviarles publicidad, ¿no? Entonces, esos son los usos y las finalidades de la información que va a recibir. Ahora, si es una persona que se encarga de recopilar datos, o sea, por ejemplo, el área de recursos humanos recopila datos, a veces no siempre de trabajadores, sino de postulantes, ¿no? Por ejemplo, lo que debe hacer es asegurarse que el titular de datos personales haya autorizado previamente el uso de sus datos. Por ejemplo, si un postulante va a la empresa y uno quiere evaluarlo, esta persona debería de autorizar a la empresa a poder verificar cierta información que él va a proporcionar, ¿no? Por ejemplo, puede autorizarle a que se contacten con su jefe anterior o con la empresa en la que anteriormente practicaba, y verificar, bueno, si efectivamente ha laborado en esa empresa y por cuánto tiempo y cuáles fueron sus funciones, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene que ser autorizado previamente, ¿no? En caso no haya dado una autorización previamente, lo que tiene que hacer el trabajador es solicitar el consentimiento de los titulares de datos personales. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, esto se realiza de distintas maneras y varía de acuerdo a cómo yo obtengo la información.
Por ejemplo, si el área de recursos humanos quiere utilizar los datos de un postulante, tendría que hacerle suscribir una cláusula informativa, ¿no? Donde le informe cuál es el tratamiento que va a dar a los datos personales. Si yo recopilo datos, por ejemplo, desde una página web, no sé, entra alguien, se contacta y llena un formulario de contacto, entonces yo le tengo que solicitar a esta persona en la página web e informarle a través de una política de privacidad que debería de aceptar, ¿no? Por ejemplo, si contrato a una persona que es un modelo para hacer un catálogo, ¿no? Hacer cierta publicidad, o tal vez de los mismos trabajadores a veces se utilizan imágenes para hacer boletines internos y eso. Yo necesito solicitarle autorización para el uso de su imagen y voz, entre otros documentos, ¿no? Todos estos documentos los proporciona la empresa al trabajador para que el trabajador pueda, de acuerdo a sus actividades, solicitarle el consentimiento a las personas de las que va a recopilar los datos personales. Bueno, el otro punto que también es muy importante es el deber de confidencialidad, ¿no? Y las medidas de seguridad en los usos de medios digitales. Doctora, un ratito, no me queda claro un punto acerca de las imágenes. Por ejemplo, muchas veces la SUNAFIL ha pedido fotos de entrega de EPPs y yo he tenido que proporcionar a la SUNAFIL fotos donde el trabajador está usando sus EPPs. ¿Tengo que pedirle permiso al trabajador para poder usar su imagen que le puedo enviar a la SUNAFIL? O por ejemplo, el seguridad y salud en el trabajo. Si necesita imágenes para poder determinarlos y per se, necesito pedirle autorización al trabajador para usar su imagen que se va a hacer estudio del IPC. A ver, cuando viene de una obligación legal, no es necesario solicitarle el consentimiento del trabajador. Esa es una excepción. La norma te da ciertas excepciones. Una de las excepciones es si es por un mandato legal, ¿no? Si es que tú, por un mandato legal, tienes que proporcionar cierta información del trabajador, no necesitas solicitarle el consentimiento. Pero eso no quita que tú después tengas que informarle al trabajador sobre el uso que le vas a dar a esa imagen. No sé si está ahí, te ha quedado claro o... Bueno, lo que pasa es que creo que incluso cuando, no sé, a veces hay presentaciones en ferias o cosas por el estilo que se van a ver la foto final de donde están las charlas que se ha dado. Entonces, prácticamente eso quedaría nulo, ya no quedaría prohibida las fotos, porque todo eso tiene que ser pedido con autorización o puede ser usado en mi contra. Incluso digo, ¿no? Todo ello. A ver, cuando son, por ejemplo, por eso o sea, hay que distinguir dos cosas. Uno es la autorización que uno no tendría que pedirlo por esta exigencia legal que tienes, porque la empresa tiene una exigencia legal que cumplir. Por ejemplo, tiene que proporcionar datos, que es como pasa, no sé, a ver, pongamos un ejemplo. Llega un oficio de un juzgado y le solicita a la empresa que informe sobre el ingreso que percibe ese trabajador porque está en un juicio de alimentos. La empresa no se puede negar a proporcionar esta información porque es un mandato legal. Tú tienes a ver, por ejemplo, lo que yo me refiero, mira, yo tengo, a veces mandan una información de la Universidad Católica donde hay un pool de profesores que van a dictar clases. Y entonces yo me imagino que la Universidad Católica les habrá pedido donde dice el doctor, ingeniero, especialista, todos aparecen pues con sus mejor fotos. Me imagino que, o los doctores, cuando tú vas a ver a veces en una clínica que el doctor te va a atender, pues quieres ver también, ahí te muestra el catálogo y te muestra la imagen. Entonces todo eso está prohibido.
No, no es que esté prohibido. Lo que pasa es que para yo utilizar la imagen de alguien tengo que pedirle su autorización. Yo no puedo alegremente utilizar la imagen de una persona que no me la ha autorizado. Más aún si voy a promocionar algo como un curso, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo de lo que en algún momento pasó. En algún momento con una universidad, lo que pasó fue que dieron o emitieron una publicidad cuando abrió una carrera, ¿no? Abrieron una facultad y dijeron, bueno, esta es la plana docente. Y pusieron un montón de profesores con sus caras. Lo que pasó es que los profesores, no todos los que decían como plana docente, iban a dictar en la universidad. Algunos estaban en veremos y otros no. Y varios de ellos hicieron una acción contra la universidad porque estaban utilizando este tema. Te lo cuento porque es un tema que pasó mucho antes de la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, ahora con la ley hay mucho más nivel de protección sobre eso. No es que uno no está prohibido utilizar las fotos, no. Tú para utilizar una foto tienes que solicitarle el consentimiento, por ejemplo, al trabajador. Si es que tú vas a usar no sé, van a una charla y al final de la charla o al final de la reunión van a usar esas fotos de las charlas para hacer un boletín o tal vez hacer un folleto, obviamente tú le tienes que pedir la autorización al trabajador. O sea, tiene que haber una autorización del trabajador. Pero eso no quiere decir que está prohibido y nunca más vuelves a tomar fotos. No. Tú puedes tomar las fotos, pero para tú utilizarlas tienes que pedirle autorización al trabajador. Ok. Bueno, está un poco más claro. Gracias, doctora. Ok. A ver, voy a no sé si alguien tiene más alguna consulta. Bueno. Sí, doctora, una consulta. Sí. Como empresa comercial, sí, diferentes áreas realizamos diferentes actividades para las marcas y para promocionar nuestros productos. Entonces, esta autorización no se tendría que hacer por cada actividad, sino sería de repente en el inicio, en la firma del contrato, ¿no? Donde le pedimos la autorización al trabajador a usar sus fotos para efectos solo promocionales, por ejemplo, o cómo sería el caso. A ver, ustedes pueden usarlo, por ejemplo, no es que siempre van a utilizar la foto del trabajador. A veces hay eventos en los que ustedes realizan, por ejemplo, les doy el ejemplo de una empresa de que es ventas por catálogos, ¿no? Esta empresa de ventas por catálogos cada año hace una cena de gala, ¿no? Para agasajar a las vendedoras top, por decir, ¿no? Entonces, en esa cena de gala toman fotos. Pero ¿qué pasa? Que le piden autorización, en algunos casos, de imágenes, por ejemplo, de personas que tienen que han recibido un premio, entonces para ponerlas en el boletín indicando la señora Ramírez ha ganado el premio de ventas del año 2022. Entonces, a esa persona, como van a utilizar su foto, sí le piden una autorización, ¿no? Y o a veces lo que hace esta empresa o lo que ya está acostumbrando a hacer es llegan y les piden la autorización a las personas que van, ¿no? A las que están, porque no es que hacen a las 1000 asesoras que tengan, sino que hacen la reunión, por decir, con las 50 mejores. Entonces, a estas 50 les piden la autorización y les dicen, ¿no? Oye, por si acá vamos a usar tus fotos o vamos a tomar fotos y puede que salgas en la campaña o en el próximo catálogo o en el boletín de la empresa. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Si utilizan o no la foto ya es cuestión de ellos, pero se cuidan un poco en hacer este tema, ¿no?
Sobre todo ellos porque se dedican directamente a lo que es venta por catálogo, ¿no? O sea, tienen mucha llegada. Claro, y comprendo porque es una reunión anual o de premiación eventual, pero nosotros hacemos muchas actividades para que sean publicadas por el área de marketing en redes sociales. Y puede salir uno o varios trabajadores en grupo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos participando en una feria y esperamos recoger muchas fotos de interacción en nuestro stand para que sean luego publicadas en redes sociales. Por eso decía, por cada evento, por cada reunión, que son constantes. Claro, ahí tendrías tú, sería una cuestión de organizarse ustedes, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes ven que tienen, no sé, 3 eventos en el año y van a ir los mismos trabajadores diciéndole, oye, por si acá, las fotos que se van a tomar en estos 3 eventos las podemos utilizar en las redes sociales, pero yo le tengo que informar, ¿no? Y el trabajador me tendrá que autorizar. Yo no creo que los trabajadores se nieguen, ¿no? Salvo que, bueno, dejen de elaborar y obviamente ahí dirán, oye, ya no uses mis fotos, ¿no? Pero de ahí yo creo que eso también pasa un poco por cómo se organizan ustedes al interno, ¿no? No sé si ahí absolví tu consulta, Cristina. Sí, muchas gracias. Tendríamos que hacer un procedimiento para que no sea tan tedioso, ¿no? Porque si es constante, pueden salir diferentes personas en cada evento, en cada sede. Claro, por eso les digo, o sea, uno puede pedirle tal vez algo general, pero si tú ya vas a usar esa información por algo más específico, nada quita que el trabajador te pueda brindar su imagen, pero tal vez eso no es, por ejemplo, una constante o no siempre se repiten las mismas personas. Si fueran las mismas personas, como te digo, internamente ustedes pueden decir, oye, en el año vamos a tener 4 eventos y fírmenme por estos 4 eventos. Si fuera algo que no es, pues, no es tan seguido, podrían pedirle una vez y ahí quedó, ¿no? O sea, eso ya es un tema que ustedes al interno deberían de manejar, ¿no? Elizabeth, me parece que tenías una consulta. Elizabeth, ¿tenías alguna consulta? Está tu mano levantada. ¿No? A ver, voy a terminar esta parte de la presentación. Elizabeth, si quieres puedes quitar el micrófono y hacer tu consulta. Sí, Diana, disculpa. Ha escrito en el grupo, disculpa, en los mensajes de la llamada, que no tiene micro y que si se puede preguntar qué ocurre en caso se le tomen fotos a clientes. Fotos a clientes, ok. Partamos por clientes. Los clientes, ¿quiénes son? Personas, en su mayoría, personas naturales o personas jurídicas. Les pregunto esto ¿por qué? Porque basta que la empresa tenga una persona natural, o sea, que tenga RUC 10 y facture o emitan una boleta como cliente, ya tienes la obligación de tener un banco de datos y si es esta persona de quien le quieres tomar la foto, tienes que solicitarle autorización, ¿no? Cuando soy personas jurídicas, ¿qué pasa también? Hay clientes que son, que a veces las empresas lo que hacen es tomarles fotos a los representantes legales. Entiendo que por ahí va tu consulta, Elizabeth. Con Cristina.
Ya. A ver, alguien que me puntualice esto porque... Le comento. A ver, coméntame para darles mejor la respuesta, no quiero creo que estamos un poco entrecortados. A ver, cuéntame un poco el caso. La mayoría de clientes sí son personas jurídicas. Por ejemplo, puede ser una fábrica, una minera, una empresa metalmecánica variada, que puede participar en una capacitación. Entonces viene, hace YESA, puede venir alguien de mantenimiento, puede venir una jefatura, un operador, o puede ir a una feria, ¿no? Y puede asistir otra vez una jefatura, un dueño de empresa, si es más pequeña, o otra persona, ¿no? Que pertenece a las diferentes compañías, y a veces sí se le toma fotos, marketing les toma fotos cuando está recibiendo un presente o cuando está escuchando la explicación. Ya, entonces ahí es lo que yo apuntaba. Sí, la mayoría, lo que entiendo yo es que tú le tomas la foto a la persona porque es el representante de esa empresa. Si fuera así, y no vas a usar para otro tema, por ejemplo, no sé, que esta persona te dé una entrevista como representante o algo por el estilo, le puedes solicitar la autorización porque igual es una persona natural, pero está representando una empresa. O sea, es muy distinto que yo, por ejemplo, Liliana Santolaya, como parte del estudio Salas Ripsopatrón, de una entrevista y me tomen fotos, obviamente yo tengo que autorizar, y otra muy distinta es que yo vaya a un evento y me tomen una foto y no hagan nada más con esa fotografía. Pero me ponen ahí, ¿no? Fulana de tal, representante de Salas Rizopatrón y Margaret. Y es todo, pero yo soy representante de la empresa. Pero si ya mi participación va a ir más allá, como a veces pasa con empresas que lo que hacen es hacer entrevistas y les dicen, bueno, y cuéntanos un poco cómo te parece nuestro producto, y a veces hacen hasta videos recomendando. Ahí sí tú le tendrías que pedir autorización a esta persona, a pesar que sea representante, porque la finalidad de esta persona es que dé su testimonio para publicidad tuya. Entonces, siempre cuando utilices la imagen de una empresa, es más, cuando utilizan las imágenes en la página web de la empresa, si es que no han bajado las imágenes de un banco de datos, como a veces hay de estos bancos de imágenes gratuitos, como son Shutterstock o FreePic, si ustedes no tienen un contrato o algo que los vincule a estos bancos de datos, ustedes tendrían que pedir la autorización, ¿no? No sé si ahí les quedó claro o todavía hay alguna duda. Por mi lado, claro, Liliana, no sé si Elizabeth o Fernando, que preguntó, lo tienen claro. Okay. Ok, gracias. Ya, a ver, termino esta parte y de ahí si tienen más consultas, las respondemos. A ver, un ratito. Vamos a terminar esta parte de que me quedé en lo que es el deber de confidencialidad, ¿no? El deber de confidencialidad y medidas de seguridad en el uso de medios digitales. Bueno, en este caso el trabajador que se encuentre en la modalidad de teletrabajo, al igual que un trabajador que esté de forma presencial, debe cumplir con guardar la reserva y confidencialidad de la información a la que tenga acceso y también cumplir con las medidas de seguridad que las empresas implementan, ¿no? En especial, lo que deben de cuidar es utilizar los datos personales a los que tenga acceso, sea de trabajadores, directivos u otras personas que forman parte de la empresa, así como de terceros ajenos a la organización, única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones. Yo no puedo utilizar los datos personales de un socio para divulgarlos a la competencia. O sea, eso no puedo. Tengo un deber de confidencialidad que hacer, ¿no?
Ahora, tampoco puedo ceder en ningún caso a terceras personas los datos personales a los que tengo acceso. Si yo tengo acceso a los datos de salud de un trabajador, pues yo no puedo irlo divulgando por toda la empresa y decir, oye, este trabajador padece de tal cosa, ¿no? Ni cederlo, ¿no? Ni decir, oye, ¿sabes qué? Mira, empresa tal, ¿sabes qué? Mira, me he enterado que este trabajador tiene tal tema. No lo puedo hacer, no puedo hacer eso. No puedo ceder tampoco. Tengo que guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre las actividades laborales que desarrollo. Yo no puedo ir diciendo, bueno, yo trabajo acá, entonces yo accedo a, por ejemplo, ingresos económicos del gerente, y sí, pues el gerente gana tanto. O sea, tengo que guardar un poco la reserva de lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Y también debe mantenerse la reserva y confidencialidad del acceso a sistemas, ¿no? Aplicaciones y plataformas digitales a los que la empresa me dé acceso, ¿no? Tales como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, entre otros. Si ustedes, tal vez por sus funciones, utilizan un sistema o una aplicación, ¿no? Que les permite tal vez hacer mejor su trabajo, a tener más control sobre las ventas, por ejemplo. Entonces, debo de también guardar la reserva y confidencialidad. ¿Por qué también pongo sobre las plataformas digitales como Google Meet, Microsoft Teams y Zoom, ¿no? Es porque ahora se hace más habitual, y si es un teletrabajador será más todavía, el uso de estas plataformas para sostener reuniones, ¿no? Hacer coordinaciones con otras áreas, tal vez tengan alguna reunión quincenal, ¿no? Para ver si cumplieron las metas. Entonces, si uno va a utilizar estas plataformas, uno debe de mantener la reserva y confidencialidad de lo que se haga mientras se utilicen estas plataformas, ¿no? Y también de cada uno de los programas informáticos que obviamente utilicen durante su relación laboral, ¿no? Bueno, también se tienen que cumplir con ciertas medidas de seguridad en el uso de medios digitales. Si la empresa, por ejemplo, les brinda las laptops o pone ciertos bloqueos en sus laptops, mayormente la Autoridad Nacional de Protección de Datos lo que pide, ¿no? A las empresas sobre todo, es implementar medidas, ¿no? Para asegurar la confidencialidad, el secreto y la integridad de los datos personales, ¿no? A los que tengan acceso, ¿no? Por ejemplo, entre las medidas más, estos son partes de una directiva, pero que en algunos casos yo les pongo las principales, pero a veces esto, de acuerdo a las funciones y la información que manejan, pueden ampliarse más, ¿no? Por ejemplo, bloqueos para la instalación de programas desde un dispositivo externo o USB. Lo que se busca con eso es no poner programas que después dañen la información, ¿no? Que infecte de virus a las computadoras y pueda perder información de datos personales de clientes o de los propios trabajadores, ¿no? Ni tampoco copiarlo, ¿no? Algunos casos, algo que sea muy necesario, que alguien necesite copiar la información a un USB externo, se permite, pero si no, no hay una razón de ser, ¿no? Limitación de acceso vía web a cuentas de correo electrónico personal. Por ejemplo, se supone que cuando uno realiza sus labores debe estar concentrado y utilizar solo el correo de la empresa, no utilizar correos personales. Por eso es que también para evitar la fuga de información mediante el uso de correos personales es que la Autoridad de Protección de Datos ha visto necesario que las empresas implementen este tipo de limitaciones. También el bloqueo para el ingreso y visualización de páginas web de redes sociales. Como ya lo dije, al igual que el correo electrónico personal, las redes sociales
solo deben ser utilizadas, o las páginas web en las cuales uno tiene acceso a las redes sociales, no deberían de ser parte de las labores, ¿no? Esto es un ámbito más privado. En el único caso que se justificaría sería en el caso que un área como marketing, porque obviamente promociona la empresa desde distintas redes sociales, tenga acceso, pero es porque es parte de sus funciones. Las otras áreas no deberían de ni siquiera tener el acceso, ¿no? Eso es un poco para explicarles o ejemplificar un poco. Y también, bueno, si es que la empresa nos proporciona alguna impresora o un equipo multifunción, ¿no? Si es que este equipo multifunción va a haber opciones de escaneo, sacar copias, también debe de tener algún usuario que permita rastrear qué tipo o cuántas veces al día una persona escanea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la empresa Sellesa, lo que sabemos, por ejemplo, de los trabajadores es que utilizan un soporte automatizado. Automatizado es que utilizan el almacenamiento en la nube de Drive, ¿no? Pero también pueden utilizar, por ejemplo, en papel. Ahora supongo que utilizan más el almacenamiento en la nube por todo este tema de la pandemia que hemos tenido. Pero también deben de manejar cierta información en soporte físico, ¿no? Que es papel, entrevistas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, también nos indican que realizan transferencias de información vía correo electrónico y tipo de documentos que son cotizaciones, órdenes de venta, ¿no? Y facturas, ¿no? O sea, ahí es donde está el grueso en lo que utilizan ustedes los datos personales, ¿no? Y eso es todo desde mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran que les indique o les explique más a detalle. Gracias, Liliana. Creo que no hay ninguna consulta adicional. Eso sería la capacitación por nuestro lado. No sé si, Raúl, tú deseas agregar algo adicional a lo que hemos dicho en la capacitación. ¿Algún comentario adicional? En todo caso, les agradezco a todos por su tiempo el día de hoy. Gracias por la atención, por las preguntas que nos han hecho, que de todas formas contribuyen a que la capacitación sea más sencilla o sea más entendible y podamos resolver cualquier duda que tengan, ¿no? Un poco la idea es poder darles estas herramientas para que conozcan sus obligaciones en el marco del teletrabajo en materia de tanto de hostigamiento sexual como en confidencialidad, protección de datos personales. Cualquier duda igual pueden realizarla. Raúl, estamos a disposición y eso sería por el día de hoy en la capacitación. Bien, también les agradezco bastante por la capacitación. Nos van a dar un certificado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Te pediría luego que nos alcances la lista de participantes y con eso preparamos los certificados. Perfecto. Listo, Isabel. Les agradezco bastante, al estudio también bastante por todo el apoyo. Gracias a ustedes. Cualquier duda así respecto a algunos temas, ¿no? Voy a hacerla así, por favor. Creo que nos pueden resolver por interno para tener sobre todo para tener más seguridad en lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, descuida, no te preocupes. Ahí regresamos en interno y coordinamos cualquier duda que haya surgido producto de la capacitación. Gracias nuevamente a todos por su tiempo y espacio en la agenda. Gracias, Isabel. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan una buena noche. Hasta luego.